Señor, Padre Santo y Misericordioso, hemos cantado la alabanza. No volvemos atrás, Señor, porque el Rey de Gloria nos ha transformado. Nosotros no volvemos atrás a la vida vieja, Señor, porque tú nos has rescatado. Y no queremos, Señor, no deseamos, aunque a veces tengamos la tentación, como la mujer de Lot, de mirar hacia atrás, extrañando y echando de menos algunas partes de la vida antigua, de esa vida vieja. Pero te pedimos, Señor, que tú nos fortalezcas y nos muestres que es mucho mejor esta vida nueva, que es mucho más abundante esta vida nueva, que es mucho más rica esta vida nueva. Y sobre todo es una vida eterna, no es una vida perecedera, ni una vida corrompida. Por eso te pedimos, Padre, que esa alabanza sea una manera de vida en nuestros corazones, que no querramos volver atrás, Señor. Ayuda a los hermanos de esta iglesia, Señor, y ayuda al que predica, porque todavía nos falta mucho por aprender y todavía nos falta mucho por madurar. Todavía somos niños pequeños que necesitan ser corregidos una y otra vez por tu palabra preciosa, Señor. Por eso te pedimos que obres en nosotros, como siempre haces, Señor, porque tú eres fiel, eres verdadero. Nosotros somos infieles, somos injustos, somos inconstantes. Señor, cuántas cosas nos hacen falta de ti todavía, Padre. Ayúdanos, Señor, a que en este nuevo día en el que se va a predicar tu palabra, en el que estamos desarrollando este seminario bíblico, para que vengan personas nuevas, Señor, almas nuevas a escuchar tu palabra, para que sus ojos sean abiertos. Pero tú has querido, Señor, en tu voluntad que no sean muchas las almas que están aquí en este lugar. Eso es un toque de atención para nosotros, para que oremos más fuertemente, Señor, y para que caminemos más predicando el Evangelio, para que tú traigas almas preciosas a este lugar. Ayúdanos, Señor. Ayuda a los hermanos que están en cualquier otro lugar, aquellos que estén enfermos, aquellos que estén afligidos, aquellos que estén en tribulación. Ayúdales, Señor. Ten misericordia de ellos y tráelos de nuevo aquí, porque es aquí donde tenemos que estar todos los hermanos juntos, en armonía, compartiendo un mismo corazón. Señor, y a veces tenemos la sensación de que venimos aquí, Señor, como si fuese una obligación, como si fuese un disgusto, como si fuese un castigo. Y de verdad, Padre, que debe ser un gozo y una alegría venir aquí a escuchar tu palabra una y otra vez, hasta el día en que tú vengas a por nosotros y transformes este cuerpo de humillación en cuerpo de gloria tuya. Ayúdanos, Padre Santo, ten paciencia con nosotros y ayúdanos a que en este día nuevamente tu palabra reine en este lugar y no la palabra de hombre, Padre Dios. Te damos gracias por estas cosas y por todas las demás que estamos seguros que tú obrarás en nuestras vidas. Y dejamos todo en tus manos preciosas, Señor, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, vamos a buscar en la Biblia, vamos a buscar en sus Biblias, por favor. Busquemos Isaías capítulo 65. Isaías capítulo 65, versículos 2 y 3. Isaías capítulo 65, versículos 2 y 3. Vamos a leer juntos. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Capítulo 66, versículos 3 y 4 también vamos a leer. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué se escogieron sus propios caminos y su alma
amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Escogieron lo que me desagrada. Muchas veces nosotros, teniendo la palabra de Dios en tantos lugares en nuestra vida, teniendo la palabra de Dios tan cerca de nosotros, teniendo la palabra de Dios morando en nosotros desde que recibimos a Cristo en arrepentimiento y fe, son muchas las ocasiones en que nos volvemos y le damos la espalda. El pueblo de Israel es un claro ejemplo para nosotros de las consecuencias que tiene la rebeldía y el no querer oír la palabra de Dios, o no querer oír, no querer obedecer, oír, pero oír con oídos tapados, taponados, oídos sordos. Y como aprendíamos ayer, la última parte de la predicación y la última parte de la conferencia, pues vimos el castigo del pueblo de Israel, que durante 2600 años fueron expulsados de su tierra, fueron perseguidos, aniquilados, masacrados, torturados. Incluso cuando nadie les perseguía, ellos temían por su vida. Vimos acerca de las maldiciones, ¿no?, que aparecen en Levítico capítulo 26 y en Deuteronomio capítulo 28. Esas maldiciones que hablaban de que serían malditos en todos los lugares, de que incluso llegarían a comer el fruto de su vientre. Esa sería una de las maldiciones, llegarse a comer a sus propios hijos a causa de la opresión de los enemigos. Vimos que ellos también, la maldición que les llegaría sería que serían esparcidos a todas las naciones de la tierra. La maldición que les llegaría sería que ellos estarían en peligro de muerte y serían asesinados. También les robarían, les raparían la cabeza y les despojarían de todas sus riquezas. Todas esas, profecías que Dios dijo de antemano, que Dios habló a ellos, se cumplieron una tras otra. Y escuchamos al final que esto es un ejemplo. Aprendimos en 1 Corintios, ¿verdad?, que es un ejemplo para nosotros, para los que estamos ahora recordando que Dios es un Dios justo. Dios es santo y Dios es bueno, sí, pero Él no tendrá por inocente al culpable. Entonces, hermanos, con este corazón y con este anhelo, hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de las consecuencias del pecado. Y no solo eso, sino también de que el tiempo se acaba para predicar el Evangelio. Vamos a leer este versículo para recordar la última parte de la predicación de ayer, San Marcos capítulo 7, versículo 6. ¿Me acompañáis leyendo, por favor? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Un pueblo que había tenido la bendición de recibir la palabra de Dios, un pueblo que había tenido la bendición de ver todas sus obras, un pueblo que había tenido la bendición de contar con la misma presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo. Un pueblo tan bendecido y un pueblo que lo desperdició tanto. Por eso Cristo dijo aquí: este pueblo, sí, de labios, con su boca, con sus palabras me honran. Como los hijos cuando dicen de boca que van a obedecer, pero luego su corazón está deseando hacer su voluntad. Su corazón está lejos de mí. Dios ve los corazones, ¿no? Dios pesa los corazones. Y Dios mira nuestro corazón claramente. No es opaco, nuestro corazón no es opaco a sus ojos. Dice Hebreos, ¿no?, en el capítulo 4, dice que todas las cosas están abiertas y desnudas a aquel que tenemos que dar cuenta. En el versículo 13. No hay nada escondido, no hay nada creado que pueda esconderse de su presencia. Él lo ve todo, Él escudriña todo, hasta lo más oculto de nuestros corazones. Y ellos, como la promesa que Dios les hizo, si desobedecían la palabra, si no oían la palabra de Dios con oídos obedientes, Dios les traería juicio y castigo. Y aprendimos así, de esta manera, como ellos murieron en las cámaras de gas, murieron ahorcados, fusilados, murieron de hambre, de enfermedades, murieron de terribles causas. Pero eso fue solo un punto en la historia. En el año 1939, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y en el
hasta 1945. Pero es que durante siglos eso fue una tónica en todo el mundo. La persecución y el asesinato de los judíos eran tenidos como refrán, como burla. Eso no era nada nuevo. Simplemente lo de Hitler fue como para que nosotros veamos, ¿no?, hasta dónde puede llegar Dios con su pueblo. Miren qué curioso lo que dijo Isaías, el profeta, en el capítulo 48, versículo 3 al 5. Lo que pasó, yo antes lo dije. Y de mi boca salió lo que publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios ya les había advertido cuando llegó Nabucodonosor, cuando llegaban los pueblos de alrededor a destruirles y a masacrarles. Dios ya había avisado en su palabra. Yo ya lo dije antes, ya estabais avisados de todas estas cosas. Hermanos, ¿y el cristiano está avisado o no está avisado? ¿Están avisados? ¿Sí? De la palabra, Cristo, cuando advierte, cuando nos da las señales del fin, Mateo capítulo 24, ¿verdad? Marcos 13, Lucas 21. Dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y de vanidades de esta tierra. Porque tenemos que mirar por nosotros mismos, hermanos, que aun sabiendo la palabra de Dios, aun comprendiendo todas estas cosas y asintiendo con nuestras cervices, muchas veces hacemos como eso. De labios honramos, pero con el corazón estamos lejos de Él. Y tenemos que tener cuidado. Dios ya había avisado al pueblo de Israel, no era nada nuevo. E incluso en Deuteronomio capítulo 28, cuando Dios les está relatando todas esas maldiciones, recuerden, Deuteronomio capítulo 28 lo escribió Moisés, época de Moisés. Ellos todavía no habían entrado ni siquiera a la tierra de Canaán. Estaban a punto de pasar a poseer esa tierra. Y Dios ya les estaba diciendo, bueno, no os pongáis cómodos porque os esparciré a todas las naciones y enviaré espada en pos de vosotros. Y aquí, como dice el versículo 62, quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto, miren lo que pone aquí subrayado, no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. El no obedecer la voz de Dios es la consecuencia del castigo de Dios. Dios dice, ¿pensabais que yo era como vosotros? ¿Pensabais que no me iba a acordar? ¿Pensabais que lo iba a pasar por alto? No, Dios no es como nosotros. Y leíamos ayer 1 Corintios 10, versículo 11. Estas cosas acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en esa ciudad donde es invocado mi santo nombre, allí comienzo yo a hacer el mal. ¿Seréis absueltos? No seréis absueltos. Ellos no fueron absueltos, nosotros seremos absueltos, los gentiles serán absueltos, los gentiles, el mundo no será absuelto. Dios trae justicia, juicio. San Lucas capítulo 21, versículo 24. Lean conmigo, por favor, este versículo. Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jerusalén será hollada, significa la palabra hollar, significa pisotear, lo que se hace con la uva, es hollar la uva para sacar el mosto. Dice que de Jerusalén sería pisoteada por los gentiles, literalmente, es decir, pasarían por allí los gentiles, ya no sería de los judíos,
hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Es decir, Dios tiene tiempos para todas las cosas. Dios tiene tiempo para todo, igual hay un tiempo para el judío, hay un tiempo para el gentil y hay un tiempo para esta tierra. Llegará el momento en que esta tierra pase y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero, ¿qué ocurre? Que esto ya se está cumpliendo en nuestros días. Los tiempos de los gentiles se están acabando. ¿Por qué? Porque Jerusalén ya no está siendo hollada por los gentiles. Jerusalén desde hace 70 y pico años ya no está siendo hollada. Ya son una nación. Han vuelto a ser una nación después de 2600 años. No 2000 años, sino 2600 años. Recuerden, ellos no volvieron a tener identidad nacional desde que Nabucodonosor se los llevó a todos, a la inmensa mayoría. Aunque luego volvieron, ¿se acuerdan? En la época de Esdras, de Zorobabel, ¿verdad? Y reconstruyeron el templo, lo volvieron a reconstruir, pero no tuvieron identidad nacional. ¿Por qué? Porque después de Nabucodonosor vino Ciro el persa, vino Darío, luego vino Alejandro el Magno, y luego vinieron los romanos. Ellos no eran libres y no eran una nación, sobre todo, porque ni siquiera estaban unidos para dedicar su corazón a su Dios. Pero aún así Dios les dijo en Jeremías capítulo 5 versículo 18, no obstante en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Dios podría haberlos destruido y haberlos borrado del mapa, como le preguntó a Moisés, ¿no? Dios le preguntó a Moisés cuando hicieron el becerro y cuando una y otra vez se reprochaban a Moisés su liderazgo, ¿no? Dios le dice, oye, ¿tú quieres que yo los destruya? ¿Tú quieres que yo los aniquile? Hago así y ya está. Yo rápido te doy otro pueblo. Para Dios no es ningún problema levantar naciones. Para Dios no es ningún problema. El creador del universo. Pero no, en su promesa Dios dijo, vale, pues no os destruiré del todo. Aunque parezca que vais a desaparecer, aunque parezca, ellos mismos, los judíos decían, ya, vamos a desaparecer, vamos a ser aniquilados. Pero Dios les había prometido que no les destruiría del todo, y ocurrió así, ¿no? El 14 de mayo, ¿no?, de 1948 se proclamó la independencia de Israel, esto lo saben todos. Y nació una nación de una vez, y volvieron a sus casas como palomas, y están volviendo a sus países, y el pueblo ha sido libertado, ¿no? La nación ha vuelto, la tierra ha sido prosperada, y no solo de cualquier manera, sino que es como un huerto de Edén. Y disculpen que estoy pasando estos versículos rápidamente, porque no quiero perder el tiempo en explicarles algo que ya saben. Oseas 3, versículo 4 y 5, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel. ¿Cuándo volverán? El fin de los días. ¿Por qué? Porque dice aquí, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad en el fin de los días. Entonces, estos muchos días fueron 2000 años. Muchos días, ¿no? Estos 2000 días fueron muchos días, fueron 2000 años. ¿Sin qué? Sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod, sin terafines. Está hablando de los elementos del templo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Por qué fue destruido el templo? Un lugar tan hermoso que asombraba a cualquier persona de cualquier nación. Y no solo por fuera, el que pasaba dentro del templo, observando las paredes forradas de oro, ¿qué pensaría? Era asombroso, era único en todo el planeta. ¿Pero por qué fue destruido el templo? Vuelvo a preguntar. Muy sencillo, porque ya no era necesario. Ya no era necesario el templo. El templo se edificó por mandato de Dios. El templo era la sombra de lo que hay en el cielo. Recuerden, la Nueva Jerusalén. La verdadera Jerusalén. El templo, mejor dicho, el tabernáculo que Moisés construyó, era una réplica de lo que él vio en el cielo. Y lo que construyeron, el templo que construyeron, era una sombra de lo que hay en el cielo, porque en el cielo está ese lugar precioso. De oro, ¿no? Calles de oro, mar de cristal.
Pero ese lugar se había construido para un propósito. ¿Cuál era? Perdonar los pecados del pueblo. ¿Cómo se perdonaban los pecados del pueblo? Cometías pecado, eras consciente de tu pecado, tenías que ir al templo, confesar tu pecado, llevar tu animal en propiciación por tu pecado, porque la paga del pecado era muerte. El alma que pecare morirá. Yo os he dado la sangre, ¿para qué? Para hacer expiación por las almas. Entonces las personas tenían que llevar, para perdonar sus pecados, un becerro, una oveja, un macho cabrío, una tórtola si eras pobre. Pero la finalidad era perdonar el pecado del judío. Pero Cristo vino a este mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, versículo 29, ¿se acuerdan, no? He aquí el Cordero de Dios, quita, muere, el pecado del mundo es perdonado a través de su preciosa sangre. El pecado de todo el mundo significa el pecado de todas las épocas y el pecado de todas las personas. Por eso el templo ya no servía para nada. ¿Por qué? Porque ya había venido lo verdadero. Ya había venido, no la sombra, como eran la sangre de los machos cabríos y de los becerros. Y como dice en el libro de Hebreos, dice que no quitan los pecados, sino que son la sombra de los bienes venideros. Por eso el templo fue destruido. Y para que no quedase ningún recuerdo, simplemente los cimientos, que es donde hoy los judíos oran, el muro de los lamentos, porque eso no es un muro, es un cimiento. Perdón, no quedó piedra sobre piedra en ese lugar. Ya no era necesario. Por eso Jesucristo les dijo a los discípulos, antes de ser asesinado, ejecutado, antes de cumplir la misión de morir en la cruz, unos días antes dijo, ¿veis todo esto tan bonito y tan adornado? Llegará el día en que no quede piedra sobre piedra. Llegará el día en que no quede piedra sobre piedra. Esto es una advertencia. Romanos capítulo 11, versículo 25. Lean conmigo, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En el otro versículo que hemos leído dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles. ¿Entrado dónde? En la salvación que Dios prometió. La promesa que hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, en el versículo 3. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Era el cumplimiento a través de Cristo. Dice, ha acontecido a Israel endurecimiento. En parte, vaya endurecimiento, ¿no? Pueblo duro, de dura cerviz de hierro, frente de bronce. ¿Qué significa eso? ¿Eres un pueblo duro, con cerviz de hierro, con frente de bronce? ¿Qué significa? Que eres como las personas que intentamos evangelizar, ¿no? Duros de mollera. Pero dice que esto es en parte. No del todo, en parte. Un momento, porque vendrá el momento en que llegue la hora de salvación para Israel. Pero hermanos, muchas veces yo creo que malinterpretamos la palabra de Dios o la mal explicamos. El castigo de Israel que ha sufrido durante 2600 años acaba ahora. ¿Acabará ahora? Cuando llegue el arrebatamiento, que vamos a explicar qué es, pues alguno todavía no sabe lo que es, y comiencen los 7 años de tribulación, ¿acabará ahí el sufrimiento de los judíos? No, al contrario, todo esto que hemos vivido, o el pueblo de Israel ha vivido durante 2000 años, simplemente son principios de dolores, como dijo Cristo. Porque recuerden, el mensaje de Mateo 24, de Marcos 13 y de Lucas 21, es a nosotros, pero se lo está diciendo a sus discípulos, a los judíos. Y les está diciendo que vendrá más, que todo lo que ellos vean será principio de dolores. ¿Saben cómo se conocen los 7 años de tribulación? ¿Cómo se conocen los 7 años de tribulación? ¿No? ¿No lo saben cómo se conoce? ¿Tiempo de retribución? ¿Tiempo de retribución? ¿Sí? ¿Y qué más? La angustia de Jacob. Es un tiempo que ellos sufrirán más aún. Sufrirán más aún. Quiero explicar aquí en la pizarra
No tengo pizarra, voy a usarla, ¿no? Y así me miran y se despiertan un poquito. Esto es la historia de la humanidad. Alguna vez lo hemos explicado, por no decir muchas. Porque hoy quiero hablar de dos temas importantes para dejar mañana a las almas nuevas que aprendan algo más, no decir todo hoy. Esto sería la historia de la humanidad, ¿verdad? Aquí está la eternidad de Dios. Dios sabe que es eterno. Él vive en la eternidad. Él está fuera del espacio y del tiempo. Él no tiene nada que ver en este plano. Él es eterno. Él es santo, santo, santo. Él está fuera. Él lo ve todo desde dentro. Por eso Dios sabe perfectamente en esta historia que Él creó, que Él preparó, que Él desarrolló. Él sabe quiénes y quiénes no. Por eso no es que sea, como algunos dicen, la predestinación, si saben lo que habla esta doctrina de la predestinación, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por los escogidos, a morir por unos cuantos, no es del todo cierto. Pero sí es cierto que Dios sabe en la historia quiénes van a creer en Él y quiénes no. ¿Saben por qué? Porque para Dios el futuro es historia. Para Dios esto ya pasó. ¿Entienden? Para Dios esto ya pasó. Él está aquí, Él está afuera. Para nosotros es difícil de comprender. Claro, porque tenemos una mente de 12 centímetros. Y que solo usamos el 10%. Y si encima estamos agotados y cansados, pues la retentiva es muy poquita. A lo que voy, hermanos, para no enrollarme. Dios ya había planeado que iba a haber en la historia varias eras o varias etapas, que aprendemos muchas veces, la era de la conciencia, la era de la ley, la era de la gracia, y que llegaría un momento en que la era de la gracia se acabaría, ¿no? Se acabaría. ¿Por qué llamamos aquí a este periodo, desde Adán, por ejemplo, con el comienzo de la humanidad, hasta Abraham, ¿no? Esto se llama la era de la conciencia. ¿Conciencia por qué? Porque con tu conciencia tenías que vivir de acuerdo a Dios. Es decir, desde que el hombre comió del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, él tenía que procurar hacer lo bueno. Pero sabemos que no fue así. Sabemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, que el designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Por eso Dios mandó un diluvio. Sabemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Como esas ciudades, y no eran las únicas, sino que en toda esa llanura había muchas otras ciudades que eran pecadoras, y no solo esas ciudades, en todo el mundo había mucho pecado. Y Dios condenó a esas ciudades. Por eso era llamada la era de la conciencia, ¿vale? Pero esta etapa se acabó, llegó la ley. Dios escoge a Abraham para que de él salga una nación, la que después sería llamada Israel. Abraham sería el patriarca, el primer hombre que llevaría a cabo la misión de traer al mundo al Mesías de su descendencia. Por eso se le conoce a esta era la era de la ley. ¿Por qué la era de la ley? Porque Dios mandaría sus leyes, su palabra. Aquí ya comenzó Dios a hablar al hombre con su palabra, directamente. Pero la ley, ¿para qué era dada? Para saber lo que está bien y lo que está mal. Por eso hay un código civil. En España hay una ley, ¿no? ¿Hay ley o no hay ley? Sí, hay una ley civil, hay una ley de circulación, hay una ley de impuestos, hay leyes para todos. O sea, para todas las cosas hay leyes. Hay normas. Y Dios puso su norma, su ley, en tablas. Y el hombre, entendiendo y leyendo, esto está bien y esto está mal, esto está bien, esto está mal, debería vivir conforme al corazón de Dios, al propósito de Dios. Pero ¿qué ocurrió? Que ellos tampoco, ¿no? Tenían la ley, lo vimos ayer, el pueblo de Israel, Dios les dio su palabra, tenéis que vivir así, 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 así. ¿Y ellos cómo vivieron? Asá, 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 asá. Y vino el castigo. Pero llegó Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho hombre, porque a veces dice, bueno, a este no le salva ni Dios, ¿no? Es una expresión, ¿no?
Este no lo salva ni Dios. Bueno, Dios sí tuvo que venir a salvarnos, porque Él sí nos puede salvar. Por eso era Dios mismo hecho carne, como dice San Juan capítulo 1. En el versículo 1 dice que el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como gloria de unigénito. Dios mismo tuvo que venir a la tierra porque no nos podía salvar nada más que Dios. Y aquí comenzó una era llamada la era de la gracia. ¿Por qué gracia? ¿Por qué gracia? ¿Qué significa gracia? Gratis. Caris en griego, caris, de caridad. Porque Dios puede y porque Dios quiere. Dios podía, pero ¿y si Dios no hubiese querido? No había pasado nada. Habríamos seguido muertos en delitos y pecados, habríamos llegado al fin de la historia de la humanidad y todos para el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia. No por obras. No porque por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. No porque por la conciencia ningún hombre puede ser justificado porque tu conciencia está dañada totalmente. Tú quieres hacer lo bueno, pero de ti te sale lo malo, decía Pablo en Romanos capítulo 7. Hay aquí en mí una ley. ¿Qué ley? La de mi cuerpo, que yo quiero hacer cosas buenas, pero de mí lo único que me sale son cosas malas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es muy claro. Y gracia, ¿por qué gracia? Porque no depende nada de nosotros. Si de nosotros dependiese, ni siquiera lo pediríamos. Porque, ¿saben por qué? Porque no podemos pedirlo. Recuerden, estamos muertos. Un muerto no puede decir, revíveme. No puede. Es más, ustedes ven que se predica el Evangelio y la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Aun sabiendo que sus vidas están vacías, aun sabiendo que sus vidas no son perfectas, aun sabiendo que están viviendo mal, no quieren. ¿Por qué? Porque el hombre ama y amó las tinieblas más que la luz. Porque la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron las tinieblas. El hombre ama la tiniebla. El hombre ama la oscuridad. Y Dios, por gracia, envía a su Hijo para que en esta época de gracia, todo aquel que cree en Jesucristo, su Hijo, sea salvado. Qué suerte tenemos de vivir en esta época. Qué suerte tenemos de vivir en esta época. Porque aquí en esta época era muy difícil ir al cielo. Tan difícil como que tenías que cumplir la ley a rajatabla. Imagínense aquí que lo que les juzgaba era su conciencia, como las personas que nunca han escuchado la palabra de Dios. A veces hay gente que pregunta, ¿y aquellos que no han escuchado hablar de Cristo? ¿Aquellos que no saben nada de la Biblia? ¿Aquellos que están por ahí perdidos, que no han escuchado nunca nada de Dios? Cuando mueran, ¿qué pasará con ellos? Lo mismo que aquí. Dice la palabra que serán juzgados por su conciencia. Porque nosotros tenemos dentro un disco duro. ¿Sabe lo que es un disco duro, no? La memoria del ordenador. Es un disco duro, es algo que almacenas. Tú no sabes ni lo que tienes ahí. Yo no sé ni lo que tengo ahí en el ordenador. Pero luego ya me pongo a revisar en carpetas y digo, uy, esto lo tengo aquí del año de la pera, ¿no? Y nuestra conciencia es un disco duro que almacena todo. Y lo guarda. Y luego te enseñan una foto. Sí, me acuerdo. Esto ya estaba yo aquí, hice esto. Pero hasta entonces no te habías acordado. Pero estaba. ¿Por qué se creen que las personas cuando dicen que tienen experiencias cercanas a la muerte, dicen que ven toda su vida pasada como así? ¿Por qué? Sí, hay muchos libros que hablan de esto. Yo tengo un libro que lo relata muy bien. Que se llama Vida después de la vida. Personas que han estado a punto de morir por un ataque cardíaco, por un accidente, por una operación, cualquier cosa. Y están ahí en la antesala de la muerte. Incluso algunos han estado muertos minutos. Y luego dicen que ahí tienen la sensación de que flotan, sube para arriba, ven todo lo que ocurre, tal. Pero dicen que ven su vida pasar rápidamente. Eso es la conciencia. Eso es la conciencia y eso es Dios sacando tus cosas que te las está poniendo. ¿Para qué? Para que cuando estés en su presencia no digas, no me acuerdo. Porque si no, no te acuerdas. 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 Porque si no, no te acuerdas.
Porque Dios sí se acuerda. Y dice que Él los pondrá en nuestra presencia. Dice, yo te los mostraré para que lo veas. Pero aquí, como hemos leído, los tiempos de los gentiles se van a acabar. Hemos leído ¿cuándo? Cuando ellos vuelvan. Muchos días estarán sin qué, sin efod, sin terafín, estarán sin príncipe, sin rey, estarán sin sacrificio. Después volverán. ¿Cuándo? En el fin de los días. Ellos ya volvieron aquí en el año 1948. ¿Y ahora? ¿En qué época estamos nosotros? En la época que hasta que entra la plenitud de los gentiles. Hay un número, Dios cuenta. Dios tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza. Dios sabe cuántas personas van a ser salvas en esta época. Dios lo sabe, nosotros no. Pero llegará un momento en que se cumpla ese número y ¿qué ocurrirá? Que se terminará esta época de gracia, comenzará un periodo de 7 años que Cristo llamó tribulación, cual no la ha habido en la tierra ni la habrá. Y tribulación significa sufrimiento, dolor, penas, lo peor que te puedas imaginar. Eso es lo que significa tribulación, o gran tribulación, porque habrá una gran tribulación. Escuchen, aquí. Dios quiere que prestemos atención, porque el tiempo se acaba. El tiempo se nos acaba. ¿Qué ocurrirá aquí? ¿Qué ocurrirá ahí en ese momento de la historia de la humanidad? Ocurrirán dos cosas, que hoy voy a hablar de eso en detalle. Solo esas dos cosas. Ocurrirán dos cosas. Una llamada arrebatamiento. Y otra llamada manifestación del inicuo. Unos se irán y uno se manifestará. ¿Entienden? Por un lado, arrebatamiento. Por otro lado, manifestación. Y estamos hablando de dos cosas muy diferentes, porque por un lado está la iglesia, y por otro lado está el anticristo. De eso vamos a hablar ahora. ¿Cuánto tiempo queda para que eso ocurra? No lo sabemos. No lo se sabe, pero muy poco. ¿Saben por qué? Ahora vamos a buscar en la Biblia. San Mateo capítulo 24. En Marcos 13 también. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor Jesucristo, justamente aquí, unos pocos días antes de morir, Él quiso dejar unas pistas. Porque los discípulos le preguntaron, cuando Él dijo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo, que ya era inútil, no serviría para nada después de su sacrificio. Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de estas cosas? ¿Qué señal habrá de que no quedará piedra sobre piedra? ¿Qué señal habrá del fin de los tiempos? Y Jesús empezó a relatar una serie de señales, porque le preguntaron señal. Y Cristo les enseñó, les mostró las señales. Las señales fueron varias. Empezó a retar a Jesús, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Primera señal. Mirad que nadie os engañe, porque muchos serán engañados. No pocos, muchas personas serán engañadas por esos falsos cristos o por esos falsos profetas. Segunda señal, habrá guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero mirad, no os preocupéis, porque aunque haya lucha, aunque haya guerra, esto no es el fin. Todavía no será el fin. Pero habrá guerra. Nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en diferentes lugares, pestes en diferentes lugares. Entonces, ¿estamos contando con los dedos? Falsos cristos. ¿Qué más habrá? Guerra y rumores de guerra, porque habrá guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en diferentes lugares.
Habrá pestes, enfermedades. ¿Qué más? Hambre. Habrá hambre. Habrá hambre. Persecución, dice, pero mirad también, porque os echarán en las cárceles y a muchos de vosotros os matarán. Pero no os preocupéis cuando se encierren, ¿qué tendréis? ¿Qué diréis para defenderos? No os preocupéis porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. El hermano echará a la cárcel al hermano. El padre al hijo, el hijo al padre. Persecución. El amor de muchos se enfriará. En aquella época, en aquel tiempo, el amor de muchos se enfriará. Se está refiriendo al amor natural. No se está refiriendo solo a los matrimonios, que también sería así, pero se está refiriendo al amor en general, al amor de los padres con los hijos con los padres, del marido con la mujer con el hijo, el amor con los hermanos, el amor de muchos, igual que muchos serán engañados, el amor de muchos será apagado. No sé cuántos llevo ya, 7, 8. Y el Evangelio será predicado a todos los lugares del mundo. Este Evangelio será predicado en todo el mundo. Y dijo Cristo, entonces será el fin. Bueno, todas esas señales que yo les he relatado ahora mismo ya se han cumplido. Ya se han cumplido. Desde aquí. ¿Qué ocurrió en el año 70 después de Cristo? Guerra, rumores de guerra. En el año 70 después de Cristo, 1.100.000 judíos murieron. Pero no, eso no fue en un día. Antes de eso hubo muchas revueltas, muchas guerras y muchos rumores de guerra. Y no solo allí, en muchos lugares. Hubo terremotos. Aquí también había terremotos. ¿O se piensa que aquí no había terremotos? Aquí había terremotos. El mismo día que Jesucristo murió, ¿qué ocurrió? Un terremoto. Aunque ya sabemos que fue por la gloria de Dios. Para que ese romano dijese, en verdad, este era el Hijo de Dios. Y para que el velo del templo se rasgase de arriba hacia abajo. Pero había muchos terremotos y ciudades caían literalmente hechas de escombros. Y guerras y rumores de guerras y hambres. Porque Cristo dijo, pobres vais a tener siempre, ¿verdad? Y pestes, enfermedades, siempre ha habido. Pero como Cristo dijo, son principios de dolores, igual que los principios de dolores van de menos a más, aquí esto iría de menos a más. Y es ahora en nuestra época cuando hay más guerra, más rumor de guerra, ¿sí o no? Claramente hay dos bloques en el mundo. Por un lado está Estados Unidos, Israel, Occidente, Europa, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué está? Rusia, China, Venezuela. No. Sí, hay dos bandos claros. Hay dos bandos claros, no hay nadie en medio. O estás en un lado o estás en otro. Y llegarán en el momento en que esos dos bandos se encuentren. Hermanos, Cristo nos quiere enseñar, igual que la profecía he explicado varias veces que viene como en dos tomos. La profecía viene en dos tiempos. Eso lo enseña, por ejemplo, Isaías, lo enseña Daniel. Cuando están hablando de una época, de su propia época, también están hablando de la época del fin. Por ejemplo, Daniel estaba hablando de Antíoco Epifanes, cuando está diciendo que él, de la abominación desoladora, ¿no? Dice, y pondrá la abominación desoladora. Antíoco Epifanes vivió 200 años antes de Cristo, y él cogió un cerdo y lo sacrificó en el templo. Eso era la abominación desoladora. Pero también estaba hablando del anticristo, el que vendría aquí. Por eso Cristo dice, y cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, también en Mateo 24, y luego pone entre paréntesis, el que lee entienda. Cuidado. Cristo está diciendo aquí, no pasará a esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando a los judíos, a los discípulos, chicos, hermanos, discípulos. ¿Queréis saber qué señales habrá de la destrucción del templo? Pues mirad, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, su destrucción ha llegado. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, ya sabéis. Cuando veáis la peste, el hambre, las persecuciones, cuando veáis todo eso, porque aquí empezó la persecución de los cristianos. ¿Sí o no? Sí. Pero qué curioso que Cristo dijo, cuando veáis todo esto, esta generación no pasará. Pero Cristo está también extrapolando aquí, pero esta generación no pasará
Aquí fue la independencia de Israel. Aquí fue, ¿el qué? Su muerte. Desde su muerte hasta la destrucción del templo no pasó una generación. ¿Cuánto es una generación según la Biblia? Salmos 90 dice que 70 u 80 años. Eso es una generación. No pasó la generación desde que Cristo murió, no pasó esa generación. ¿Hasta qué? Hasta que el templo fue destruido y ellos fueron dispersados por todo el mundo. Y no pasará esta generación hasta que las demás cosas que Cristo explica, y vuelve a insistir en la guerra, rumores de guerra, terremotos, hambres, pestes en diferentes lugares, y que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. ¿Estaba diciendo aquí que aquí ya había sido predicado el Evangelio en todo el mundo? No, si el Evangelio había llegado, estaba en Jerusalén, en Judea y un poquito Samaria y ya está, y en Galilea. Pero no había llegado. Luego Pablo sí empezó a predicar el Evangelio en Grecia, en Turquía, ¿verdad? Tenía el propósito, como dicen los romanos, yo quiero ir hasta España. No llegó. Pero llegó otro. ¿Quién llegó a España? Santiago. Santiago dice en la historia que llegó a España. Por eso hay una ciudad llamada Santiago de Compostela. Y hay un camino llamado el Camino de Santiago, supuestamente el camino que recorrió el apóstol hasta llegar aquí a España a predicar el Evangelio. Pero aquí ni mucho menos se había predicado el Evangelio en todo el mundo. Sí, ni siquiera se había descubierto América. Pero aquí sí se ha predicado el Evangelio en todo el mundo. Y dice el Señor, entonces vendrá el fin. Entonces, aquí serán principios de dolores. Aquí comienzan los principios de dolores. Aquí es el fin. Cuando se haya predicado el Evangelio. Entonces, hay que tener claro eso. Estamos en el tiempo del fin. Y no quiero ser, con el día precioso que hace hoy, da pena predicar esto, ¿no? Pero es claro. Es claro. Dios pronto traerá justicia a esta tierra. Vamos a buscar. Por ejemplo, San Marcos 13. San Marcos 13. San Marcos 13. Los del asiento de detrás también que busquen en la Biblia. San Marcos 13. San Marcos 13. Aquí os voy a volver a leer. Versículo 3 dice, se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y Jesús respondiéndole comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos y principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros, porque os entregarán, a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. ¿De qué época está hablando? Está hablando de la primera época de los cristianos. El primer siglo de los cristianos. Está relatando ahí. Versículo 13. Dice, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe, el que lee entienda. Entonces el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda a casa, ni entre para tomar algo de su casa. Vuelvo a decir el versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Versículo 28, vamos a leer juntos. Versículo 28 del capítulo 13. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Versículo 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando de dos sucesos diferentes. Dos sucesos diferentes.
Y en ambos está diciendo, hasta que no pase esta generación, o sea, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Generación de los discípulos y la generación de la restauración de Israel. Porque eso era el anhelo del pueblo de Israel. ¿Cuándo restaurarás el reino? Eso es una pregunta que los discípulos le hicieron al maestro, ¿no? Antes de la ascensión. Estoy hablando de Hechos capítulo 1. Maestro, ¿vas a restaurar ahora el reino? Y Cristo dice, a vosotros ahora no os toca saber los tiempos ni las sazones. ¿A vosotros qué? Vosotros recibiréis el poder, ¿no? Cuando descienda sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Pues para que se cumpla la palabra de Mateo capítulo 24, cuando dice, este evangelio será predicado a todo el mundo, y no hay parte del mundo en el que no haya llegado el evangelio. Puede haber puesto más oídos o menos oídos, el evangelio ha llegado mejor a unos lugares que a otros, ¿sí o no? A España, desgraciadamente, el evangelio ha llegado muy pobremente. ¿Por qué? Porque el corazón del español es pobre. Porque tienen vidas ricas. Pero donde hay pobreza y donde hay desilusión y donde hay desánimo y donde hay aflicción, el evangelio llega muy ricamente. ¿Saben por qué? Porque Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Al que dice, yo no necesito nada, soy rico, Dios ahí no envía nada. Por eso en Latinoamérica el evangelio llegó muy bien y sigue llegando con fuerza. ¿Por qué? Porque hay humildad. No es que sean más buenos los latinos. Bueno, no te iba a decir los latinos, porque yo también soy latino. No es que sean más buenos los suramericanos o los centroamericanos. ¿Son más buenos que los españoles? No son más buenos ni más malos. Eso sí. Todos somos igual de malos. El problema es que ellos tienen otras necesidades en su corazón. Mateo 24, ahora sí vamos a buscar. San Mateo capítulo 24. Voy a volver a leer el versículo que hemos recitado, versículo 14, para que vean que no lo inventamos. Versículo 14, será predicado este evangelio, la palabra de Dios, el evangelio será predicado a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Miren bien, para testimonio. No habrá nadie en esta época que pueda ir en presencia de Dios y decirle, yo nunca escuché el evangelio. Nadie. A todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En el año 2025 se ha calculado que ya la Biblia estará traducida a todos los idiomas existentes, incluidos los cientos de dialectos chinos, porque el chino tiene muchos dialectos. Como aquí en España es un país pequeño y tenemos como 5 o 6 dialectos diferentes. Estoy hablando del euskera, del galego, estoy hablando del catalán, del valenciano, ¿sí? Tenemos un país tan pequeño, una cultura una única cultura y tenemos diferentes dialectos. En China tienen cientos de dialectos. Son 1.200 millones de personas. La Biblia ya estará en todos los idiomas. No habrá nadie que no pueda tener acceso a ella. Otra cosa es que quieran escucharla y obedecerla. Eso ya depende de cada uno. Versículo 38. Bueno, el versículo 34 vuelve a repetir las palabras de Marcos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el versículo 37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan, no? De los días de Noé. Y miren ahora, versículo 40. Entonces estarán dos, versículo 40, estarán dos en la cama, en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Escuchen, el de anterior, el 40, dice que 2 están en el campo trabajando. Uno tomado y otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo, también trabajando. Uno será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor. ¿Por qué dice que uno será tomado y otro será dejado? Está hablando del arrebatamiento, de lo que yo quiero explicar en primer lugar, el rapto de la iglesia, porque es el único evento que falta por cumplirse respecto al creyente, respecto al cristiano. Ya todo lo demás se ha cumplido. Ahora solo falta eso. ¿Cuándo será? En cualquier momento, ¿no? En cualquier momento. Entonces, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo debe vivir una persona que cree, que de verdad cree en su corazón que el arrebatamiento será pronto? Velando. Cristo dijo, velad y orad. Velad, es decir, estar despiertos. Y no me refiero a estar aquí despiertos, que también ya les cuesta a algunos. Sino estar despiertos espiritualmente. Estar despiertos espiritualmente. Eso es difícil, hermanos, si es difícil estar despiertos carnalmente, imagínate espiritualmente. Y orar, velad y orad, velad y orad, velad y orad. Y a lo que a vosotros os digo, a todos los digo, velad. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, os voy a leer yo, no hace falta que busquéis. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y el 17. Os voy a leer. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, escuchen, seremos arrebatados, arpazo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto era un misterio, como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Esto no se sabía, pero sí se conocía que había habido ciertas personas que habían sido arrebatadas en vida. Por ejemplo, Enoc. Enoc dice, y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Génesis capítulo 5. Enoc caminó con Dios. ¿Y qué ocurrió? Que un buen día Dios se lo llevó. Es un ejemplo de ser arrebatado, de ser llevado por Dios. ¿Y quién también fue llevado por Dios? Elías. Elías también fue llevado por Dios. Eso aparece en Segunda de Reyes, capítulo 2. Cuando está con su discípulo Eliseo, ¿no? Y Eliseo sabía que su maestro iba a ser llevado. Maestro, pues yo quiero doble porción de ti. Y Elías dice, bueno, pues si tú estás presente en el momento que yo me vaya, pues Dios te lo conceda, ¿no? Entonces dice que vino un torbellino como un carro de fuego y ¡shum! Y se llevó a Elías. Y Eliseo, ¡oh! Jerusalén, no, como dijo Israel y su gente de a caballo. Dice que cogió el manto y a volar, como Superman. No, eso me lo he inventado. Pero sí hizo muchos milagros. No sabemos si llegó al doble de la porción. A lo que voy, hermanos, esto es un hecho que ocurrirá realmente. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto de aquellos que creen en Cristo. Como dice Pablo, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. También lo dice, como he dicho, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Recuerden, capítulo 15 de 1 Corintios nos habla de la resurrección. Y Pablo dice a partir del versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, un secreto que no había sido revelado por Dios, sino que lo revela ahora porque yo he estado en el tercer cielo, yo lo voy a contar. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un abrir y un cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos metamorfos, transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Eso es lo que es el arrebatamiento. Eso es lo que es el arrebatamiento. Hermanos, ¿por qué tenemos que ser arrebatados? ¿Por qué debemos ser arrebatados?
¿Por qué la iglesia va a ser llevada? En primer lugar, para sacarnos de los 7 años de tribulación, porque la iglesia no va a pasar en estos 7 años. Hay gente que dice que sí, que el arrebatamiento va a ser a la mitad, y otros dicen que el arrebatamiento va a ser al final. Bueno, pues nosotros pensamos que no. Nosotros pensamos que es antes de la tribulación, cuando Dios va a venir a por su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Según Efesios capítulo 5. ¿Qué es la iglesia? Es la esposa de Cristo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces Cristo va a permitir que su esposa, su comprometida pase por esta prueba. No. Porque aquí ya estamos sufriendo la prueba. Esta ya es la prueba para el creyente, para la novia, para la iglesia. Y es dura la prueba. Aquí viene la prueba a los moradores de la tierra. ¡Ay de los moradores de la tierra!, dice en Apocalipsis. ¡Ay de los moradores! Porque todavía quedan unas cuantas copas y unas cuantas trompetas. Esto es lo que se conoce como día de la ira. Y Dios no nos ha puesto para ira. Dios no nos ha puesto para ira. ¿Qué ocurrirá aquí en estos 7 años en el cielo? Dice el libro de Apocalipsis que Cristo se estará casando con su comprometida, porque aquí se comprometió. Aquí hizo un compromiso. Como te acuerdas tú cuando le diste el anillo a tu novia, tu novio. No era de boda, era el de compromiso, era una alianza, era un pacto entre tú y él, tú y ella, de que os ibais a casar algún día. Pero hasta entonces eso te comprometía a serle fiel, aunque no haya ningún papel. Eso te comprometía a que no puedes mirar a otra o a otro, ¿verdad? Eso es una alianza. Lo que pasa que algunos pues hacíamos así. Soy soltero y entero. ¿Sí? Pero Cristo no es como nosotros, obviamente. Él sí nos dejó una cosa, el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Las arras de la promesa. Cristo ya nos dejó el sello, que el Espíritu Santo, el sello. Él ya nos selló, Él ya nos puso un anillo que se llama Espíritu Santo, porque somos ya para Él, somos limpios, sin mancha, sin defecto, porque Él nos limpió. Durante estos 7 años de tribulación, en el cielo habrá un banquete. Nosotros estaremos con Cristo en el cielo, porque nos habrá arrebatado para casarse con la iglesia. Lo que llaman la boda del Cordero, libro de Apocalipsis. Él nos salvó para eso. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Os voy a leer. Lucas 21, versículo 34. Bueno, el 36, para resumir. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dice, velad pues que en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos. ¿Quién será digno? El que persevera hasta el fin, este será salvo. Aquel que persevera en la iglesia, que escucha la palabra y que da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Ese es el salvo. Ese es el salvo. El que da fruto. Ese es el vivo. El árbol, la planta viva es la que da fruto. La muerta no da nada. La muerta está muerta. Parece viva, está muerta. Por mucho que yo le cante, no va a crecer. Y por mucho que yo la riegue, no va a dar fruto. El vivo sí. Y Cristo nos llevará. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿A quién está hablando? Está hablando a la iglesia. ¿Es un mensaje a la iglesia o no es un mensaje a la iglesia? Sí, recordemos, capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3 está hablando a las 7 iglesias, a la plenitud de la iglesia universal. Y está diciendo, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por eso, los 7 años de tribulación son tiempo de prueba para la tierra, un tiempo de justicia.
pero la iglesia será arrebatada. Entonces, ¿por qué tenemos que ser arrebatados? Para librarnos de los 7 años de tribulación. ¿Por qué tenemos que ser arrebatados? Como hemos leído en 1 Corintios capítulo 15, para que nuestro cuerpo sea transformado. Para que nuestro cuerpo sea transformado, porque es necesario que el cuerpo de la humillación nuestra sea transformado en cuerpo de la gloria suya, con el poder por el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Con este cuerpo yo no puedo ir al cielo. Lo siento si te has encariñado con él. Yo creo que no, yo odio mi cuerpo. Mi cuerpo no me gusta para nada. Estoy deseando que Dios transforme y me dé un cuerpo de gloria. Por eso tenemos que ser arrebatados, para vivir en el cielo. En la tierra se vive con cuerpo de la tierra. Se siembra el terrenal en la tierra y el celestial, ¿dónde? En los cielos. Por eso Dios tiene que transformarnos para tener la vestimenta adecuada, el cuerpo adecuado para vivir con Cristo. Y no vale este cuerpo, porque este cuerpo todavía tiene pecado. Aunque Cristo ya me limpió, pero todavía hay residuo, ¿no? Todavía queda algo mientras viva en este cuerpo de muerte. Por eso tenemos que ser arrebatados para ser transformados. La sangre, dice Pablo en 1 Corintios, dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y a los filipenses les dijo en 3:20 y 21, ¿no? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro pasaporte ya no pone Ecuador o Brasil o Bolivia, Venezuela o España. Nuestro pasaporte ya pone reino de los cielos. Por eso tenemos que ser arrebatados. Y también, ¿para qué tenemos que ser arrebatados? Para que Dios nos juzgue. Bueno, perdón, no Dios, Cristo. Porque tenemos que pasar por el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que recibamos según las cosas que hemos hecho en esta tierra. ¿O qué pasa? ¿Que los creyentes no van a ser juzgados? Claro, pero no para condenación, sino para dar ¿el qué? El galardón. Para dar el galardón. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si tú has sido salvado por Cristo y has hecho lo malo, Cristo te va a reprender. Y si tú has hecho lo bueno, Cristo te va a premiar. Por eso, ¿dónde tenemos que tener la vista? Como Moisés, en el galardón. La vista en el galardón. Apocalipsis 22, versículo 12 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Según su obra, Dios va a recompensar, Cristo va a recompensar a cada uno. Y Él dice que tiene preparada una corona de justicia. Y para casarnos con Cristo también debemos ser arrebatados. Pero por otro lado, en el otro lado del papel, al otro lado ocurrirá esto. Aquí, premio para la iglesia: arrebatados, casados, transformados, disfrutando con seguridad plena, que ya no habrá duda en mi vida cristiana, ya no habrá temor, ya no habrá sufrimiento, porque dice que Él nos jugará toda lágrima, ya no habrá enfermedades, ya no habrá nada, ni llanto, ni dolor, dice la alabanza. Y no habrá ningún dolor, ningún pesar, ¿no? Y entonaré feliz canción de alabanza al Señor. Está hablando de ahí. Pero lo siento, si tú no crees la palabra de Dios, si tú crees que la Biblia es un libro gordo, aburrido, si tú no crees en lo que Dios te está diciendo, si tú no crees en lo que Dios ha mostrado a través de su pueblo de Israel, porque para bien o para mal Dios nos dejó la historia de Israel para que veamos que es un Dios vivo. En el mismo momento que la iglesia sea arrebatada, se manifestará un hombre, porque será un hombre. Cristo era un hombre, ¿sí o no? Cristo vino aquí en carne, un hombre. Era 100% hombre y 100% Dios,
pero era un hombre. Se cansaba, tenía hambre, dormía, lloraba, como un hombre. El anticristo no será un ser sobrenatural, será un hombre con poderes sobrenaturales. Será 100% hombre, 100% malicia, 100% pecado, 100% muerte. Igual que nuestro Señor era 100% divino, Él será 100% maligno. No habrá otro hombre más contaminado, corrupto. Y miren que es difícil, porque tenemos aquí a Hitler, Stalin, Mussolini, Napoleón. Imagínense todos los dictadores que ha habido en la historia. Todos ellos al lado del anticristo serán como bebés. Como bebés. Segunda Tesalonicenses, vamos a buscar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Desde el versículo 1 os voy a leer. ¿Me pueden seguir con sus ojos preciosos? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, está hablando de dos momentos diferentes. La segunda venida no es el arrebatamiento no es la segunda venida. Aquí hay dos etapas, dos procesos. Por un lado viene la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Primero es la reunión y después la venida. Os ruego, hermanos, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Sí, el día del Señor está cerca, pero es una cercanía relativa. Porque si el Señor dice, oye, imagínense que en el libro de Apocalipsis, que se escribió en el año 100 después de Cristo, Cristo le revela, mira, Juan, van a pasar 2000 años, ¿vale? Entonces Juan dice, bueno, pasarán 2000 años y entonces todo esto acontecerá. Entonces Cristo no puede haber dicho, yo vengo pronto. Pero para Cristo es pronto. Ya saben que para Dios un día es como un año, como 1000 años como un día y un año como... A ver, un día como 1000 años y 1000 años como un día. Ya. Entonces aquí los cristianos estaban preocupados. Oye, Cristo va a venir. Pero bueno, ¿cuándo va a venir? Oye, no viene. ¿Qué pasa? ¿No? La impaciencia del hombre. Bueno, pues Pablo les está diciendo a los hermanos de Tesalónica, oye, no, tranquilos, no os dejéis fácilmente no os mováis. Oye, que ya ha venido. Es que dicen que ya ha venido, pues no nos hemos enterado. Oye, tranquilos. Sí, está cerca. Pero no os preocupéis. Versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía significa abandonar la fe, apartarse de la palabra de Dios o apartarse de la creencia, ¿no? Eso es la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo. Dos cosas que caracterizarán la venida de Cristo. Cristo no vendrá antes de la apostasía. Es decir, primero vendrá apostasía. Cuando Cristo dijo, oye, cuando yo vuelva a la tierra, hallaré fe. Cristo vendrá después de la apostasía y después de la manifestación de este que dice aquí. ¿Quién es? El hombre de pecado, el hijo de perdición, hombre de pecado. ¿Quién era Cristo? Hombre. ¿Cómo se le califica a Jesús? Hombre. El que abre la matriz, ¿cómo se le llama? Santo. Hombre, hijo del hombre. Hombre, perfecto. Cristo es hombre, perfecto. Hombre, obediente. ¿Cuánto aprendió obediencia? ¿Hasta dónde? Hasta la muerte, muerte de cruz. Hombre, sin pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Aquí dice que el otro hombre es el hijo de perdición.
el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la abominación desoladora de la que habló Daniel en el capítulo 11 y de la que habló Jesús en San Mateo capítulo 24, cuando veáis puesta la abominación desoladora. No era lo de Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes entró al templo. ¿Saben qué hizo en el templo? Edificó una estatua a Zeus, al dios griego, y sacrificó un cerdo dentro del templo. Eso era la abominación desoladora. Pero habrá algo aún peor. ¿Cuándo? Cuando se construya el tercer templo, porque el tercer templo se tiene que construir en Israel, en Jerusalén. Y cuando se construya ese templo, que será gracias a ese anticristo, que durante 3 años y medio tendrá una cara de niño bueno, un político como dicen vulgarmente, como Dios manda, ¿no? Un político bien, que hará grandes señales, grandes prodigios. ¿Qué prodigio mayor que paz entre judíos y palestinos? ¿Qué mayor prodigio que se pueda construir el tercer templo justo donde está la mezquita de la Roca? Esa mezquita que es la segunda más importante para los musulmanes. Porque es que justo los musulmanes pusieron su mezquita ahí, justo donde estaba el templo. ¿Será que Jerusalén no es grande? Pues no, tiene que ser ahí mismo. Y será ahí mismo, en ese tercer templo, cuando entre este anticristo, pero que será un líder político, mitad judío, porque dice la palabra que tiene que ser bueno, no dice la palabra que sea de la descendencia de Dan, pero lo deja entrever que será un descendiente de Dan. Porque ¿quién era Dan? Ese que mordía el calcañal, ¿no? ¿Y qué dijo Dios a Adán? O sea, a la mujer: tu simiente, ¿qué pasará? Enemistad contra la simiente de la serpiente. Tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañal. Entonces puede ser que sea político, descendiente judío, de la tribu de Dan, pero europeo. Porque tiene que venir, ¿de dónde? De las naciones que formaban el Imperio Romano, que eran fundamentalmente europeas, y de la parte del norte. En fin, no nos importa quién será, pero tenemos que tener los ojos abiertos, porque será un líder político que cuando pasen esos 3 años y medio se quitará la máscara, y otros 3 años y medio será, igual que Cristo era la imagen de Dios, Él será la imagen del diablo. Se quitará la careta, porque por 3 años y medio será su ministerio. Como Cristo. ¿Cuánto duró su ministerio de Cristo? 3 años y medio, porque es un copiota. Él copia todo. Cristo tuvo que venir a este mundo, Él también quiere hacer su aparición. Él copia todo lo de Cristo, pero al revés. Cristo hacía señales, ¿para qué? Para sanar, y Cristo hacía señales para salvar, ¿sí? Él hará señales para engañar, y Él hará señales para que se pierdan. Lo que Cristo vino a salvar, Él quiere que la gente no se salve. Es un copión, pero al revés. Cristo vino a enseñar y Él viene a mentir. Él viene a mentir. Continúo leyendo. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, eso significa el ministerio del diablo de tirar por tierra el cristianismo. Ya comenzó. ¿Cuándo? Desde el primer momento. Desde que Cristo murió. Y desde que la iglesia fue edificada de Pentecostés, el diablo empezó a atacar. ¿Saben por qué? Porque ya había alguien a quien atacar. ¿Cuándo Cristo fue tentado? ¿Cuándo Cristo fue tentado? Fue bautizado, se bautiza. Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desciende la paloma. El Espíritu Santo: he aquí mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. ¿Qué está haciendo? Señalando, Él es el Mesías, Él es el Cristo. ¿Y el diablo estaría por allí?
Porque recuerden, el diablo es el espíritu de la potestad del aire. Habría alguno de sus hijos por allí. Recordad, el diablo no es omnipresente, no puede estar en todas partes. Por eso tiene una multitud de huestes de maldad, que corriendo dirían, ya lo hemos encontrado, está aquí. ¿Y qué pasó? Justo después de eso, dice que el Espíritu llevó a Cristo al desierto, donde durante 40 días fue tentado, porque ya había un objetivo. Y durante todo el ministerio de 3 años y medio, pum, 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 ataque, 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 ataque a Cristo, ¿verdad? Hasta con sus mismos discípulos. Pero Cristo resistió, Él venció. Murió, fue justificado, resucitó. Ahora ya no puede atacar a Cristo. ¿Ahora qué hace? Ah, ¿no? Ahora voy a por tu novia. ¿Qué harían ustedes? Ya no puedes hacerle daño a Él. Él es inmortal. Él ha vencido con poder. Él ha conseguido victoria. Y tú la derrota. ¿Qué harás? Vale. Pero ahora voy a por lo que tú amas. Ahora voy a por lo que tú moriste por ellos. Pues ahora voy yo a por ellos. ¿Es así? Es así. Desde ahí empezó la iniquidad, el misterio de la iniquidad. Desde ahí empezó el ataque a los cristianos. Solo que al presente lo detiene. El Espíritu Santo detiene la venida del anticristo. Pero cuando el Espíritu Santo se lleve a la iglesia, bueno, Cristo se lleve a la iglesia, el Espíritu Santo se quede en el pueblo judío para salvarles. El Espíritu Santo cambiará de misión, ¿verdad? Versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es por obras de Satanás. Igual que la venida de Cristo fue por obra de Dios, Él viene por obra de Satanás. Con gran poder, Cristo vino con poder. El hijo del diablo viene con poder y con señales y prodigios, pero miren, mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Miren, hermanos, ya para terminar, mañana seguiremos más. Aquí ya comenzó el misterio de la iniquidad. Y cada vez los ataques del diablo han sido más fuertes, más fuertes. El diablo siempre ha querido tirar por tierra el misterio de la cruz. Aquí obviamente de los primeros siglos de la humanidad el Evangelio se fue predicando, pero no con la misma intensidad con la que se empezó a predicar aquí, cuando se comenzó a imprimir la Biblia, cuando se pudo viajar a largas distancias, barcos, ¿verdad? Y demás. El Evangelio se empieza a expandir y el diablo empieza a atacar más fuertemente, a engañar más fuertemente. Pero aquí, justamente aquí, Él mostrará todo su poder a través de este ser hombre, el cual Daniel habla de él. Daniel en el capítulo 11, ¿saben qué dice de él? ¿Saben qué dice de él? Que del Dios de sus padres no hará caso, por eso se puede pensar que es descendencia judía. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. ¿Un homosexual? ¿Ahora que está tan de moda? Claro, todo se está preparando. Qué bien quedaría un presidente homosexual. ¿Sí o no? ¿Para el mundo de ahora sí? Ay, qué bien. Y encima que hable bien, porque dice que te dirá grandes palabras. Porque como Cristo decía grandes palabras, Él también traerá grandes palabras. ¡Ay, qué bien habla! Yo a este le voto. La Biblia nos deja muchas pistas de este inicuo. Pero aquí, durante estos 7 años, primeros 3 años y medio, Él hará una misión que parece buena. Paz, seguridad, construir el templo en Jerusalén, un líder político irreprochable, perfecto, no hay como Él, no tiene parangón, pero después de 3 años y medio comenzará su misión. Por eso dice que todas las naciones de la tierra atacarán a Israel. ¿Por qué? Porque se habrá quitado la cara. Él hará pacto con muchas naciones, pero después no cumplirá su pacto, hará lo que le da la gana, porque entre todas las cosas se ensoberbecerá.
entonces aquí comenzará la gran tribulación. Muerte. Dice que una tercera parte de la humanidad morirá en una hora. Una tercera parte de la humanidad morirá en una hora. Habrá una guerra termonuclear. Zacarías habla de ello, ¿no? En el capítulo 12. Dice que esta será la plaga con la que herirá Jehová a los pueblos que lucharon contra Israel. El cómo. Dice que ellos se consumirán estando en sus pies. La lengua se les pegará al paladar y su carne se les deshará. Eso es lo que hace la energía nuclear. Esto lo veremos mañana, ¿vale? Esto lo veremos mañana. Fin de la historia. Pero hoy hemos aprendido que habrá dos eventos fundamentales muy próximos porque todas las señales se han cumplido. La señal más importante es que Israel ha vuelto a su casa, ellos han vuelto como estaba profetizado en la Biblia, ellos han sido restaurados, ha sido restaurado el país, ha sido restaurada la tierra, ya ha sido restaurada la población, los ciudadanos. Es decir, ya son una nación, tiene ciudadanos ricos, con dinero, ellos son los que primero se han vacunado de todo el planeta, por algo será, y la tierra. Ahora, ¿qué ocurrirá? El evento del arrebatamiento y la aparición del anticristo. Mañana aprendemos más y espero que mañana puedan participar más. ¿Vale? Vamos a terminar aquí y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Oramos juntos, ¿vale? Señor Padre eterno, tú que vives y reinas en todos los lugares, tú que tienes la potestad en todo el universo, a ti damos gracias, Señor, por manifestarnos tu palabra, por enseñarnos cada día más de ti, más de tu amor, pero sobre todo en esta ocasión, Señor, por enseñarnos más acerca de las señales antes del fin, acerca de la restauración de tu pueblo y acerca, Padre Santo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual no vendrá sin que antes reine la apostasía en esta tierra contaminada por el pecado y antes de que se manifieste el anticristo, aquel que tú destruirás con tu misma palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a predicar este mensaje también, porque forma parte del Evangelio, forma parte de la mala noticia, Señor. El Evangelio es la buena noticia después de una mala noticia, que todos merecemos el juicio y la ira de Dios. Pero por tu gracia nos has salvado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, muchas gracias.